¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy contándoles que hemos estado en el País Vasco, en Euskal Herria, haciendo una serie de notas que las vamos a ir volcando en los próximos días, pero en una de ellas, que es la que vamos a presentar hoy, queríamos enfrentar el tema de la memoria, la difícil memoria en el Estado español y en Euskal Herria con respecto a todos los crímenes cometidos por el franquismo. Cuando se habla del franquismo, muy pocas veces se compara esto con un gran genocidio o con un holocausto, pero saber, y esto es un dato muy cierto, de que hubo allí 1 millón de muertos y muertas en lo que fue la guerra revolucionaria y el golpe fascista del 36, marcan claramente todo lo que se ha trabajado desde el poder y los poderes fácticos españoles para tratar de enterrar eso en una absoluta impunidad. Para luchar contra todo eso hay una organización en el País Vasco, se llama AASTUAC, que quiere decir los olvidados, las olvidadas, y que trabaja con, tratando de investigar y poner en claro todo lo que ocurrió y que ha hecho el franquismo contra el pueblo vasco en ese periodo que va desde el 36, cuando se produce el levantamiento de Franco y comienza todo este periodo de guerra contra el pueblo español y contra el pueblo vasco en este caso, hasta el 77, o sea, 2 años después de la muerte de Franco. Estuvimos allí con el responsable, el referente de AASTUAC, Marcelo Álvarez, que se prestó a una entrevista con nosotros para hablar de qué es esa organización y cómo trabaja, y también, obviamente, tocamos aspectos vinculados a la situación actual de la lucha del pueblo vasco. Vamos a escuchar la entrevista. Bueno, nosotros, al cumplirse este 80 aniversario, pues el balance, bueno, pues tiene creo que como casi todos los balances de cualquier lucha popular, pues una parte positiva y otra negativa. Es decir, el balance, nosotros como asociación, como AASTUAC, y siempre ponemos 1936-1977, porque nos parece importante recoger y reflejar que el franquismo no fueron solamente los años del alzamiento militar y de la guerra civil o de la posguerra inmediata, sino que tuvo una vida desgraciadamente bastante más larga, que abarca por lo menos de una manera formal hasta el año 1977. Entonces nosotros hacemos referencia a todo ese periodo temporal de la dictadura franquista y a todo lo que está dentro de esa dictadura. Es decir, eso nos condiciona, por ejemplo, a la hora de reivindicar, de honrar, de señalar como elementos de memoria reivindicables y honrables, no solamente pues, hechos que pudieron darse en ese periodo de tiempo, hechos políticos o levantamientos, por decir así, manifestaciones de la lucha popular, sino también de reivindicar a todos los luchadores contra ese régimen, independientemente de en qué organizaciones militaron o qué tipos de lucha llevaron a cabo contra ese régimen. Decimos esto porque uno de los elementos fundamentales, creemos, de memoria es precisamente no dejar en el tintero, no aparcar ninguno de estos elementos, que es precisamente lo que la memoria del poder, esa memoria que quiere construir hoy, como siempre, una batalla o un relato a la medida de sus intereses, a la medida de su memoria y de sus objetivos, pues está intentando continuamente hacer, ¿no? Entonces nosotros una de las cosas que siempre señalamos desde el principio es que para nosotros tan reivindicable es la batalla en la que participó el miliciano, el Gudari, que se alzaron en armas ante el golpe en 1936 o en los años de confrontación bélica, como el militante que estaba en los montes de toda la península, en muchos lugares de los montes de toda la península ibérica, en la guerrilla hasta el año 57, incluso en algunos sitios incluso más de esa fecha, o los militantes de las organizaciones armadas que pudieron ir surgiendo en todo el periodo que duró el franquismo. Independientemente, decimos, de los nombres de esas organizaciones, evidentemente todas ellas en estos momentos ilegales hasta en su nombre, y los militantes de esas organizaciones como personas que ejercieron una batalla política a través de una confrontación armada, político-militar en muchos casos,
pero que en cualquier caso es absolutamente legítima frente a un régimen que siempre hay que recordar, bueno, pues se instauró a través de un golpe militar y de la fuerza de las armas, ¿no? Y el balance que hacemos un poco, por acortar, es precisamente ese, ¿no? Es decir, lo positivo es que seguimos aquí disputando esa batalla del relato cuando hace 15 años nadie se la planteaba. Las connotaciones de la transición, desgraciadamente, tuvieron la realidad de un trabajo muy bien hecho. A la vista está en el año 2016 el olvido a lo que nos lleva, es decir, la mayoría de la población está votando personalidades como Rajoy, como el Partido Popular, como gente que aplica políticas en lo económico, en lo social, de un neoliberalismo atroz, con los resultados que tiene para la población, de empobrecimiento, de realidades a veces más cercanas a eso que algunos llaman tercer mundo, que a esta Europa en la que estamos, y la gente, pues bueno, desgraciadamente ha ido olvidando de dónde viene esta gente, los herederos ya no solamente genéticos en muchos casos, sino ideológicos evidentemente del franquismo, defensores de una memoria histórica que no tiene nada de democrática y que cuando de alguna manera se sienten fuertes hacen continuamente ostentación de esa apuesta, es decir, cada vez más se ven, bueno, eso que se llama revisionismo histórico, de decir que la República era un desorden, que en cierta medida, ahora dicen en cierta medida, quizás mañana si siguen avanzando en ese terreno digan que era de alguna manera irrenunciable el alzamiento para poner orden y bueno, es un poco en lo que estamos. La izquierda responsable, la izquierda oficial, por decir así, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros grupos responsables evidentemente de la dejación que hicieron en la transición y de ese trabajo tan bien hecho que ellos mismos al día de hoy se asombran cuando ven que ya la gente no asiste ni a sus propios actos de memoria, es decir, han hecho también su trabajo, que han eliminado absolutamente la memoria incluso de sus propios militantes, incluso de su propio sacrificio, han eliminado la memoria, pues bueno, pues en ese terreno estos partidos pues siguen de alguna manera en la misma línea, es decir, una memoria cuando salen siempre forzados por el empuje de organizaciones, de familiares, del ámbito popular, por decir así, no de motu propio, y desde luego las instituciones intentando hacer, cuando más, marketing con todo esto, pero no hacer un cambio real, no tratar la memoria en esos espacios democráticos, antifascistas, como un elemento de transformación ideológica, de transformación de conciencia, de transformación política y de construcción de un modelo diferente y alternativo, que evidentemente tiene que criticar y romper con el que existe. Entonces, bueno, pues en esos aspectos, nosotros la valoración, como os decía, va por ahí, ¿no? Nosotros reivindicamos aquí precisamente el recorrido vital de esa persona, con su nombre, con sus apellidos, reivindicamos a Perico Solabarría, reivindicamos su trabajo militante, reivindicamos su recorrido histórico, y no porque pensemos que él es más que nadie como persona, sino porque quizás entendemos también que detrás de su nombre están todos los nombres que no conocemos o que hoy aquí sin más o no sabemos o no podemos nombrar por la longitud de esa lista. La alegría de llevar 10 años luchando y de haber conseguido, creemos, no solo nosotros, con otra serie de personas y tal, pero bueno, entendemos que también hay que reivindicar la fortaleza de unos mismos o de uno mismo cuando en momentos duros, en momentos de ilegalizaciones, en momentos en que el pulso con el Estado también traspasaba los elementos de memoria, incluso con la ilegalización, con la amenaza de ilegalización. Hay que recordar que nosotros creo que somos la única organización del Estado español memorialista que ha tenido 2 causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, pues esas cosas yo creo que reflejan muy bien la dureza del pulso que se ha mantenido con el Estado en muchos terrenos, pero también en este terreno de la memoria. Entendemos que lo hemos aguantado bastante bien. Hemos conseguido construir una organización pequeña, pero creemos que activa y bastante compacta, por lo menos en lo que a lectura y a planteamiento se refiere, absolutamente independiente de instituciones, de partidos, de sindicatos, para conseguir elementos para movernos, es decir, no tenemos ninguna dependencia económica, ni de subvenciones, ni de nada parecido, con lo cual el silencio comprado, bueno, pues está lejos de nosotros. Y en ese sentido, pues bueno, la determinación de seguir por esta vía, de seguir luchando, sobre todo viendo que a partir de ahora va a haber, entendemos, por un lado elementos que van a dificultar esta pelea, que es la desaparición física por los motivos evidentemente de la vida humana, ¿no? La duración de la vida humana
lo genético, por decir así, desaparición de las víctimas, de los luchadores de esa primera fila del año 36, el más joven puede tener ahora 90 años, y por otro lado, pues bueno, esa es vamos a decir, un hándicap importante para algunas cosas, pero entendemos que la realidad, lo que la sociedad, o mejor dicho, lo que los políticos, el Estado está construyendo de antidemocrático en muchos terrenos, de una vez que se ve seguro en algunos aspectos, ir aplicando con mayor profundidad cada vez más medidas antidemocráticas, también nos va a facilitar el poder enganchar con sectores de gente en cuanto a la reflexión sobre esa memoria histórica, es decir, sobre la memoria histórica, que al final es la memoria de las luchas populares por conseguir una serie de elementos vitales para su vida, de elementos democráticos, sociales, de una justicia social, llamémoslo con la amplitud que queramos, y unas clases que cada vez son más elitistas y en lo económico, salvando las distancias de 80 años, siguen aplicando los mismos parámetros que podían haber aplicado sus abuelos. Sus abuelos en un momento dado, por mor de la organización y de la fortaleza popular, se vieron obligados a echar mano de un golpe militar y de una represión tan brutal como la que se vivió en el Estado español. Hoy no lo necesitan, pero nosotros siempre hemos dicho, si ellos cuidan tanto esa batalla del relato, si ellos cuidan tanto esa memoria que ellos tienen de su propia clase, que es la oligarquía, que es la burguesía, que es la dominación gran española sobre las diferentes naciones del Estado, es porque no descartan en absoluto que quizás algún día, si hay nuevamente elementos crecientes de organización popular y la organización popular es capaz de echarles el pulso, vuelvan a necesitar de ellos. Sentada a su lado, como me decía ahora, una chavala de 94 años, Margari, una persona que también tiene en la arboleda parte de su historia, una persona que siendo una cría, con la entrada de las tropas fascistas, tuvo que venir como refugiada a la arboleda. En cualquier caso, que sepáis que estas dos personas que están aquí sentadas con nosotros están aquí por algo. Entendemos que esa impunidad ha existido siempre. Creo que vosotros, además, desde el sitio donde vivís y donde trabajáis, América Latina y otros puntos del globo, sois perfectamente conscientes de que detrás de los discursos, detrás de los homenajes, muchas veces con muchas lágrimas, luego la política real y la actitud real es absolutamente discrepante con todo eso. Respecto a Europa, bueno, respecto a Europa nosotros lo único que podemos decir es que tienen la misma actitud esas democracias occidentales, que se supone que hoy en día son todos los países de Europa, que tuvieron en su momento frente al alzamiento fascista contra la República, es decir, el dejar solas sin suministro de armas, cortando las fronteras, dificultando la defensa y muchas veces incluso la llegada de elementos humanitarios al máximo, salvo honrosas excepciones. Bueno, pues que como siempre hay que señalar México, la Unión Soviética y algún otro país, algún otro elemento así. Hoy es la misma actitud. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lo mismo que nosotros también entendemos que la memoria democrática y antifascista tiene unos elementos internacionalistas absolutamente claves e imprescindibles, esa burguesía, esas élites que mandan hoy en el mundo, son conscientes de que también a ellos les corresponde tener una lectura del mismo tipo. Es decir, si en el año 36 las burguesías europeas preferían el fascismo a la victoria de la democracia, que podía ser, por la potencialidad que habría la República, la victoria de los trabajadores y una forma diferente de construir el Estado, la política, la sociedad, todo, y acabar con esa dominación ancestral de las élites dominantes, pues hoy en día, bueno, lo mismo que hace pocos años vivíamos cuando en Grecia se debatía, de una manera que hoy ya no se debate, evidentemente, la llegada de Tsipras y de lo que iba a pasar con Syriza y con otras cosas, se veía ese nerviosismo. Nosotros entendemos que ellos tampoco, esas clases no son tontas y saben perfectamente que dejar un resquicio abierto en cualquiera de esos países puede alentar también en otros países. Entonces, vamos a decir, es como una especie de vacuna previa, ¿no? Hacen como que hacen, pero luego no hacen.
Bueno, nosotros es una de las cuestiones que genera grandes contradicciones aquí y que a nosotros de alguna manera nos pone en un punto y aparte respecto al conjunto prácticamente de la práctica totalidad de las asociaciones memorialistas del Estado, de Euskal Herria también, evidentemente, con honrosas, para nosotros honrosas excepciones, ¿no? Nosotros desde el principio entendimos, como entendimos con el auto del juez Baltasar Garzón y con otros elementos que pudo haber por ahí, que determinadas cuestiones pueden servir muy bien a nivel propagandístico, para sacar en amplitud el problema, para que la gente lo vea en amplitud. Lo mediático juega evidentemente un papel muy importante hoy en día, y el hecho de que una querella, sea en Argentina, sea en Francia, o sea en Bulgaria, o no sé dónde, corresponda o pretenda encausar a los criminales franquistas que no se encausan en el Estado español, tiene una repercusión mediática que nos parece muy aprovechable. Otra cosa es fiarlo todo, como nosotros entendemos que desgraciadamente, o casi todo, se está fiando este tipo de elementos, porque no tienen, a nosotros nos parece que tienen bastante poco sustento, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque los estados todos sabemos que se dan la mano para todo. En Argentina hoy no hay un gobierno popular, no hay un estado popular que vaya a alentar el juicio a los crímenes franquistas, máxime cuando ya está tomando, desgraciadamente, vuelta atrás con algunos de los pasos que dio en anteriores gobiernos, de enjuiciar a genocidas de la dictadura argentina, de tener mano dura o muy dura por lo menos para lo que habitualmente se veía en otros lugares. Y hoy en día, bueno, pues vemos preocupados a los compañeros de Argentina, compañeros y compañeras de Argentina, por algunas medidas o algunos puntos que ya señalan como, por lo menos, una cierta voluntad de involución en todo eso. Entendemos que el Estado argentino no va a ayudar para nada en eso, pero antes tampoco. Es decir, sobre el gobierno argentino, incluso el de antes de Kirchner, también pesaban los acuerdos de las compañías petroleras, todos esos acuerdos económicos, y evidentemente el Estado español en ese terreno juega fuerte y juega duro. Para el Estado español esa batalla de la memoria es fundamental, el relato de la memoria, y no va a permitir que se le quite legitimidad ni a la monarquía ni lo que sustenta lo que hoy en día tienen construido desde la época de la transición a través de un elemento como ese. O sea, esa es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones es la nula pedagogía que se hace de eso, es decir, ¿qué papel le corresponde entonces al pueblo español o al pueblo vasco o a la sociedad, a las víctimas del franquismo en el Estado español, si el juicio, las víctimas están aquí y el juicio a los genocidas hay que llevarlo fuera? Nosotros entendemos que es simplemente hacer un reflejo muy, muy duro y muy, vamos a decir, muy doloroso de la continuidad de la impunidad. Esa por otra parte. Y luego la otra es decir, delegar o derivar, sacar de la calle, como se ha hecho en estos últimos años, la intentona, la pelea, la batalla del relato, la pelea contra la impunidad y por juzgar a estos responsables de la dictadura franquista que todavía están aquí para poder ser juzgados, derivarlos a cualquier institución y sobre todo derivarlos a cualquier institución, incluso en Argentina o en otros países que pudiera pasar también, nos parece que es arrebatarle a las víctimas y a la propia sociedad del Estado español lo que le corresponde, no sé cómo decir. Entendemos que la pedagogía hay que hacerla, si para algo serviría un juicio, sería si se celebraría aquí, si todo el proceso se llevaría aquí, si el escrache se llevaría aquí, si Billy el Niño, si todos estos que hemos visto nombrados estuviesen juzgados en algún juzgado de Madrid o de otras instancias, eso fuera lo mediático y eso fuera lo que se realizara. Entendemos que lo otro es poco menos que subrayar la incapacidad que sigue teniendo, vamos a decir, el campo popular en el Estado español para desarrollar esa tarea, y entendemos que lo que se intenta es precisamente hacerles creer que no tienen esa capacidad. Es decir, limitársela a tal nivel que digan, aquí es imposible, renunciamos a esa posibilidad, luego no luchamos por ella, nos dan esta salida, entre comillas, honrosa, nosotros nos desactivamos y derivamos a la institución. Es lo mismo que aquí, todo lo que no está en la calle y va a la institución acaba muerto. Y luego la tercera cuestión para nosotros es, creemos que meridianamente clara, ver cómo se firma, ver cómo se aplaude esa querella argentina desde instituciones, desde ayuntamientos, desde parlamentos, desde políticos en el Estado español, que exigen, que aplauden, que hagan en Argentina lo que ellos en su lugar de poder, donde pueden hacer las cosas, están continuamente negándose a ellos, nos parece una burla.
y nos parece una burla que los mismos que gestionaron la transición, que de alguna manera son los responsables de todo esto, porque en aquel momento, cuando había fuerza, cuando había deslegitimación del Estado que nacía del franquismo, que era evidente que nacía ese franquismo de una monarquía puesta a dedo por el dictador, hace bien poco, el recambio de rey, que todos estos sean los que se están subiendo, y de hecho ya se han subido nuevamente al carro de la memoria histórica para ponerse en la máquina y llevarlo a una vía muerta, hombre, pues nos parece ya un nivel de dejación y de burla que a nosotros por lo menos no nos motiva para nada participar ahí. No ponemos palos en la rueda de nadie, no señalamos con el dedo a nadie, entendemos que hay gente que va a declarar a Argentina, que cuando viene la jueza Servini va a sede judicial del tipo que sea a hacer su declaración, le respetamos, entendemos su dolor, entendemos también su esperanza, pero entendemos que hay que ser claros a la hora de señalar las cosas, o sea que no se puede jugar ni con los sentimientos ni con la esperanza de la gente, y hay mucha gente en clave política, de partidos políticos, de sindicatos, que han sido, volvemos a repetir, y no han hecho nunca una autocrítica pública, y señalamos con dedo, vamos, militantes, gente de referencial del Partido Comunista, del Partido Socialista, que son los que han hecho posible encontrarnos como nos encontramos en el terreno de la memoria y de la impunidad y en otros terrenos, y hoy poco menos que intenten jugar a volver a ser referenciales de la lucha contra la impunidad del franquismo, sin haber hecho ningún tipo de autocrítica pública. Luego en privado algunos te dicen, bueno, lo hicimos mal, quizás podíamos haberlo hecho de otra manera, pero no hemos visto todavía lo que es una autocrítica pública con todo su contenido, de decir, nos equivocamos, traicionamos, metimos la pata, esto es el resultado de lo que nosotros hicimos. Ariserak baniaze Oiama eskualerri goxua Zetandik urrun triste banua Adios gaixo etxen dena Adios Bueno, pues viene un poco al hilo de todo lo hablado anteriormente, es decir, la memoria para nosotros no es una cuestión del pasado, es una cuestión que, como tú señalas en la propia pregunta, es muy del presente y sobre todo es muy del futuro, es decir, en la medida que podamos reflexionar sobre esos hechos de hace 80 años, de hace 40, de hace 50, hace 20 años, vamos a ser capaces de enfocar de una manera más coherente y más práctica y más clara lo que tenemos que hacer en el presente, y vamos a tener mucho más claro qué peligros nos esperan también en el futuro, porque muchas veces las estrategias, si vamos a la historia y a la memoria histórica, vemos que se van repitiendo, ¿no? Hay como una especie de parámetros, de modelos que, salvando distancias, bueno, de medios, de formas y demás, van repitiéndose a lo largo de la historia. Entonces nosotros entendemos que esa memoria hoy en día, bueno, pues nos lo deja absolutamente claro. En estos días, bueno, este año se cumplen 80 años, por un lado, del alzamiento fascista, pero se cumplen 80 años de la victoria en febrero del 36, de lo que fue el Frente Popular, que fue lo que produjo el alzamiento fascista, entre otras cosas, ¿no? Es decir, la intentona y la medida que toma el poder para desarbolar todo lo que tenga esa connotación popular. En estos días también se cumple aquí en Euskal Herria 40 años de la creación de lo que fue la Coordinadora Abertzale Socialista, que fue en los últimos, en los años de la posteridad del franquismo, una coordinadora que se monta de diferentes organizaciones con una serie de puntos muy claros y con una perspectiva muy clara, que era la de no claudicar ante la transición, que ya sabía que estaba en ciernes, con todos los elementos de esa traición que hoy en día hemos visto en que ha terminado, ¿no? Y de seguir manteniendo la organización del pueblo, la fortaleza del pueblo, el no claudicar y el ir planteando, bueno, pues elementos de movilización, de organización, de lucha ideológica también y de lucha política a todos esos sectores populares que seguían estando por la pelea y por construir algo diferente, es decir, por no permitir que siguiera el mismo perro con otro collar, que era un poco lo que se planteaba desde las alturas, ¿no? Luego también en estos días se dan 15 años de la ilegalización, ¿no?, de la creación de Herri Batasuna, también por un juez democrático, el juez Baltasar Garzón, que es un poco el que elabora toda esta parafernalia que lleva hasta hoy en día, y que lleva también
a lo que tú decías, a que Arnaldo Otegi, un político que, bueno, bastante referencial para muchos sectores del pueblo vasco y también incluso internacionalmente, acaba de salir de la cárcel con una condena cumplida. Jurídicamente parece ser que todos los elementos apuntan a que, cumplida esa condena, podría presentarse a unas elecciones, pero como siempre, bueno, pues el Estado español sigue con ese ADN del que no ha hecho la cura que tenía que haber hecho, ese ADN franquista, el utilizar, el estirar, el recoger las leyes y los elementos como le viene mejor, y bueno, pues parece ser que va a impedir que se presente a las elecciones. Nosotros, desde esa memoria, evidentemente lo único que podemos decir es que al final lo único que se hace es certificar la continuidad histórica de todos unos elementos antidemocráticos que, mientras no se tenga conciencia de que esos elementos existen y de que hay que luchar contra ellos desde la memoria también como elementos fundamentales para cambiar esto, pues bueno, pues seguiremos así, es decir, en manos de elementos como los que estamos viendo, jueces que hacen con la ley lo que quieren, que desconocen absolutamente cualquier tipo de planteamiento de justicia en el Estado propio, pero bueno, también de justicia universal y en otros parámetros, y siguen jugando con las necesidades de la gente y poniéndose al servicio, todos los elementos del Estado, al servicio de esos intereses oligárquicos, que son los mismos que produjeron lo del 36, que mantuvieron una dictadura, llámese Iglesia, llámese banca, llámese como se llame, y luego las instituciones, bueno, que siguen intentando cooptar, desarticular, desarmar, desarbolar, en lo ideológico también, el asumir desde unos parámetros, por ejemplo, de discurso o de terminología, desactivar las luchas populares. Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar, el hombre porque está hecho y que eres tu libertad, 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 libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental. Es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita inmortal. El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Hay que seguir respirando si no estás tu libertad.